Desde la tragedia del RMS Titanic. Desde su hundimiento en adelante hizo un cambio radical en las leyes de las navieras. Cambios que se siguen practicando hasta el día de hoy, ya que fue la tragedia con más muertes de su momento, muriendo más de 1517 personas y a una profundidad de 3800 metros, que para su tiempo fue un misterio total hasta 1985. Volviendo al título. Hoy te voy a explicar cómo el RMS Olympic en 1913 superaría en tamaño y tonelaje bruto al Titanic, siendo también este el primer barco en superar al Titanic y no el RMS Imperator como dicen la mayoría. Bueno, empecemos. Después del hundimiento del Titanic, mayormente lo que más se exigió para los barcos fue el equipo completo de los botes salvavidas a los transatlánticos de su tiempo, sobre todo los más grandes. Ya que en ese tiempo no solamente el Titanic tenía pocos botes, también barcos como el Mauretania, el Lusitania y el Olympic tenían más de 20 botes, ya que en ese tiempo los transatlánticos eran considerados insumergibles. Pero después de esos acontecimientos la prensa y el público dudaría bastante de la seguridad de los barcos. El Olympic en 1912, al ser el gemelo del Titanic, este cargaría con el fantasma del Titanic a los ojos de los pasajeros cuando este inició otro viaje. Hasta mayo del 1912. Apenas viajaron unas 500 personas, incluso se dice que algunos pasajeros por las noches tenían puestos sus chalecos salvavidas por si acaso. El barco no podría continuar navegando de esa forma. Así que la White Star Line no tendría otra opción más que mejorar demasiado el barco para darle en sus interiores una vibra nueva o diferente de lo que fue el Titanic. El Olympic regresaría a los astilleros de Harland & Wolff para darle una reconstrucción completa. Lo que sucedió en esos meses, la verdad, fue impresionante. No solamente lo estaban remodelando, parecían que estaban construyendo un nuevo buque, pero ya en uno solo. Básicamente fue equivalente a una cirugía de cuerpo completo a una persona en malas condiciones. La remodelación fue enfocada en su mayoría en la supervivencia. 5 de sus mamparos o compartimentos estancos se extendieron hasta arriba del barco. Para ser específicos, hasta la deckera B, siendo mucho más alto que antes. El nuevo arquitecto naval de la White Star, Edward Winding, dividió el casco en 6 zonas independientes para mantenerse a flote incluso si una zona se inundaba. La mejora más importante pasa desapercibida. Le implantaron al Olympic un segundo casco desde adentro que recorría más de la mitad del barco. Ahora el Olympic tenía 2 cascos de acero reforzados, convirtiéndolo en un barco bastante seguro si me lo preguntas a mí. Para realizar la remodelación tuvieron que desguazar gran parte del barco. Las calderas serían reemplazadas, las chimeneas serían removidas por otras más nuevas. Las bombas para expulsión del agua también fueron mejoradas. En el Titanic su sistema de bombeo estaban en la mitad del barco hasta la popa, la cual fueron inservibles cuando el barco se hundió. En el Olympic el sistema de bombeo ahora lo tenía cada compartimento, siendo controlables desde la cubierta para ahorrar tiempo en una emergencia. También este obtendría una segunda fila de botes uno por encima del otro, teniendo más de 68 botes, teniendo la capacidad de salvar hasta más de 4.400 personas. Más de la capacidad máxima de pasajeros que podrían alcanzar en el Olympic. La remodelación también fue para su clase y lujo. El Olympic en 1911, hasta su remodelación, no tenía un restaurante a la carta o un café parisien, a diferencia del Titanic que sí lo tenía. En su remodelación el Olympic tendría estos detalles y su vista o ambiente lujoso sería mejorado y cambiado para dar una vibra diferente. Se añadieron más camarotes para primera clase y las salas de oficiales se extendería para dar espacio a los nuevos oficiales reclutados. Cuando el Olympic salió del astillero en 1913, específicamente en marzo, la White Star Line lo declaró como barco nuevo. El barco era prácticamente irreconocible por dentro, su tonelaje bruto había aumentado hasta las 46.358 toneladas, superando al Titanic por unas 30 toneladas, y también en resistencia y tamaño, siendo el barco más grande del mundo con más firmeza que antes. La White Star Line lo declararía como el barco más seguro a flote. El público esta vez sí estuvo de acuerdo y su primer viaje fue triunfal, viajando más de 1.500 pasajeros. La prensa lo halagó y la sociedad lo admiró. El recuerdo de la tragedia del Titanic en el Olympic empezaría a desvanecerse, siendo visto como un barco con una historia apartada del Titanic, y también siendo el Olympic el primer barco en superarlo. JP Morgan, el magnate financiero de la compañía, fallecería ese mismo año. Bruce Ismay, presidente de la White Star Line, se retiraría, quedando con su reputación manchada de por vida.
El Olympic perdería el puesto del barco más grande del mundo hasta 1914 con la salida del SS Imperator. Pero el Olympic siguió siendo el más famoso y el favorito de muchos, incluyéndome a mí. Otro día haré un documental del Imperator, estoy seguro que la mayoría de ustedes no deben de saber mucho sobre él. Antes de despedir el video les doy las gracias por el apoyo que he estado teniendo en mis inicios, ya que la verdad para mí empecé bastante bien y tú que llegaste hasta aquí te doy las gracias. Nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho, estaré leyendo sus comentarios. Adiós.